Hola amigos de YouTube, aquí DA en un nuevo video loquendo. Hoy les mostraré mi teoría sobre qué hubiera pasado si la Nintendo 64 hubiera utilizado discos y no cartuchos. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. Primero vamos a contar cómo fue la historia de la consola. La Nintendo, en ese entonces llamada Ultra 64, estaba causando dudas acerca de qué tipo de almacenamiento usaría para sus juegos. Al final Nintendo mostró una foto revelando que usarían cartuchos con el argumento de que lo hacían por la mejor óptica de los cartuchos, que eran más rápidos y eran difíciles de piratear. Al final esto influyó negativamente a la consola y haciendo que tenga muy pocos juegos de parte de las third parties y perdiendo la quinta generación. Ahora que les conté cómo fue la historia, ahora les diré mi teoría acerca de qué hubiera pasado si Nintendo hubiera usado discos. Debido a que al ver la alta capacidad de memoria de los discos, que en ese entonces eran de 700 megabytes, más del triple de los cartuchos, que eran más fáciles de producir, y añadiendo que sus juegos estrella como Super Mario 64 o Zelda conocido en ese entonces como Zelda 64, usarían más almacenamiento del que se podían usar en los cartuchos, Nintendo reveló que al final se usarían discos compactos. Esto hizo que las third parties se quedaran desarrollando para la consola, aunque los juegos también los publicarían en la PlayStation, otros se irían a desarrollar en la consola de Sony debido a que Nintendo censuraba sus juegos por la sangre, entre otras cosas. Las empresas como LucasArts, Midway, la empresa que había desarrollado la trilogía de los Donkey Kong Country, Rareware, etc. serían las empresas que apoyaron a la 64, desarrollarían más y mejores juegos. Squaresoft se quedarían en la 64 para desarrollar el Final Fantasy VII. A pesar de esto, la consola se retrasaría debido a que algunos juegos como Mario 64 y Zelda no estaban terminados. Hablando de Zelda, debido a que la consola usaría cartuchos, el periférico 64DL no existiría y por ende, el creador de Mario y Zelda Shigeru Miyamoto, pudo hacer el juego de Zelda como quería y no tener que sacar cosas para que se almacene en solo 32 megabytes. En 1996 probablemente saldría la consola renombrada como Nintendo 64, con el Mario 64 como el juego de lanzamiento. Saldría más juegos de parte de las third parties. Compañías como EA, Konami apoyarían la consola. El juego de Zelda renombrado como The Legend of Zelda Ocarina of Time saldría a inicios de 1998, debido a que no se tuvo que reducir memoria, el juego saldría muy diferente con más mecánicas, etc. Posiblemente hubieran salido juegos como el Siphon Filter, y muchos otros. Y para ya terminar con eso, seguramente le hubiera dado competencia a la PS1, vendiendo más de 50 millones de unidades, ojo, solo es una teoría. Y bueno amigos, hasta aquí la teoría, los manda un saludo DA y nos vemos en otra ocasión.